Debemos priorizar, ahora sí vamos un poquito a lo que nos toca en esta regreso a clase urgente, primerito, porque ya empezamos el día de mañana en Costa, en la provincia del Oro, en otras provincias con régimen Costa, pues ya iniciaron hoy día. Nosotros acá en Provincia del Oro estuvimos de provincialización, el día de mañana iniciaríamos y estas 9 semanas, esta es la primera semana en la que nos encontramos. ¿Qué es lo que se pide que hagamos en estas semanas? Primero que hay que tener en cuenta que lo que vamos a priorizar es el diagnóstico del estado socioemocional, cómo vienen, cómo está el espíritu socioemocional de los niños, niñas, adolescentes. Luego tenemos que diagnosticar también aprendizajes, especialmente los aprendizajes llamados fundacionales de comunicacional y lingüística y de razonamiento lógico matemático. Diagnosticarlos, recuperar y fortalecer los aprendizajes en estas áreas especialmente es lo que va a ocuparnos durante este periodo, durante estas semanas. También hay que motivar con estrategias y métodos activos para el pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo cooperativo. Eso será también algo que va a ser priorizado durante las semanas. Y promover el desarrollo integral cognitivo, conductual y socioemocional. Entonces, son 9 semanas donde vamos a estar diagnosticando, vamos a estar haciendo la nivelación o recuperación de aprendizajes, fortalecimiento, y esto hay que hacerlo siempre con este énfasis en las habilidades comunicativas y el razonamiento lógico, en el pensamiento crítico, en la capacidad de trabajo colaborativo, en este cuidado de trabajar en el desarrollo integral, no solo en recuperar aprendizajes, dominios de saberes, sino también actitudes, en desarrollar comportamientos apropiados para el aprendizaje, para saber aprender, para saber trabajar con el otro, para saber manejar emociones. Entonces, vamos a priorizar esto durante las 9 semanas y de largo el año corrido. La idea es que terminemos un poco como fortaleciendo estos hábitos de estudio tan necesarios para poder lograr aprendizajes de manera autónoma y que requieren espacios para la autorreflexión, para la metacognición. Esto es lo que tendríamos que ir pensando como prioridad. Cada día, cada sesión con los chicos, iremos pensando en aquello. Y una forma de canalizar desde el ministerio para que los maestros vayamos en esta dirección es proponer estas 9 semanas que trabajemos en 5 ejes transversales. Entonces el ministerio nos propone que trabajemos como eje transversal, es decir, mientras vamos haciendo el diagnóstico, mientras vamos ya haciendo la nivelación o refuerzo o recuperación de aprendizajes, vamos a ir trabajando la cultura de aprendizaje. Estas cositas que nos ayudan a generar un ambiente propicio para aprender. La permanencia en el escolar será otro eje transversal. Todo el tiempo estaremos cuidando de cuántos asistieron, de motivar para que lleguen puntuales, para que asistan, de generar un ambiente apropiado, un ambiente de confianza, donde el error no es un problema, donde equivocarse es parte del aprender, donde comprenderse y apoyarse entre compañeros es necesario. Esto va a ayudar a la permanencia. Ahí donde haya indicios, signos de alguien que falta, preocuparnos, hacer una campaña. Hay una serie de actividades que podemos hacer durante todas estas 9 semanas. Estos son ejes transversales, es decir, que transitan durante todas las actividades que vayamos haciendo. Y por tanto, el peso estaría en lo comunicacional y en el razonamiento lógico, como habíamos dicho, y también en lo socioemocional, que es lo que plantea el ministerio. Yo le agrego el trabajarlo como eje transversal, esta conciencia activa ecológica. Lograr un despertar de conciencia, lograr que los estudiantes se den cuenta de la importancia de estar en la escuela, en este espacio donde se logra reflexionar sobre los saberes y cómo estos me sirven para poder avanzar, no solo en mi formación, sino en la resolución de situaciones concretas de la vida. Esta conciencia activa, ecológica,
ubicada siempre en el ser humano, centrada siempre en el cuidado de la naturaleza y de la vida. En cada asignatura podemos trabajar de forma transversal uno o más ejes, mientras realizamos las actividades de nivelación y nuevos aprendizajes. El eje socioemocional lo que busca es que se comprendan un poco el manejo de emociones, que cuando hacemos un trabajo de grupo, que cuando uno piensa de una manera y otro de otra, lograr encuadrar y comprender las diversas formas de pensar del otro, la actitud amable, por lo tanto, la actitud constructiva, ética, en situaciones desafiantes y complejas que puedan presentarse en el aula, cuando no logro comprender algo, cuando no me sale un ejercicio. Es decir, cómo el eje socioemocional hay que irlo trabajando como transversal. Hay algunas formas de hacerlo. El maestro tiene que estar atento para poder no perder esa oportunidad cada clase, cada semana. El eje de cultura y aprendizaje, cómo lograr que el estudiante se ejercite en su saber aprender de manera autónoma y saber trabajar en equipo. Saber trabajar de manera individual, pero también trabajar colaborativamente con otros. El acompañamiento y la retroalimentación será una situación muy importante, ir generando que entre ellos se acompañen también, que entre compañeros se den retroalimentación positiva. El maestro debe ser un ejemplo de cómo se hace una retroalimentación utilizando estrategias adecuadas. El fortalecimiento de hábitos de estudio en este eje es clave, ir generando esa cultura de indagar, de buscar, de crear. Y el eje lingüístico comunicacional o comunicacional lingüístico, que básicamente lo que se propone es que durante el trayecto de estas 9 semanas y de continuo, estimados maestros directivos, trabajar la lectura recreativa y la escritura creativa como un elemento clave dentro de su proceso. Buscar los espacios, no solo el profesor de lengua y literatura, también los profesores del resto de asignaturas, buscar el espacio para ir trabajando su área, su asignatura, pero al tiempo ir generando estas competencias. El razonamiento lógico-matemático, que lo que nos invita es a que en cada actividad pedagógica, cuando planifiquemos las actividades con metodología activa para la nivelación, para el refuerzo, para la recuperación de aprendizajes, trabajemos con ejercicios también para desarrollar procesos cognitivos importantes para ese razonamiento lógico-matemático. La observación, la exploración, la clasificación, el ordenar, el inferir, el establecer secuencias, comprender el entorno desde una manera amplia, crítica. Y la permanencia escolar será el otro eje transversal que podemos siempre trabajarlo, logrando que los estudiantes tengan un clima agradable, que sea un clima sin violencia. Eso hace que uno quiera ir, un ambiente amable, un ambiente cálido, sin tensión, hace que uno quiera llegar, donde no hay burlas, donde hay respeto, donde hay motivación, donde hay reconocimiento, uno quiere llegar. Entonces, y además que responde a mis necesidades. Entonces, ir viendo y conjuntamente con los estudiantes, ir generando ese clima agradable y el estar atento para animarnos a que los estudiantes tengan conciencia del respeto a la diversidad y las preferencias individuales de toda índole. Es muy importante este punto porque muchas veces el bullying, la discriminación, hace que algunos estudiantes se enfermen, busquen excusas y no quieran ir a la escuela o al colegio. Entonces, como educadores, es cierto que enseñamos las asignaturas, la ciencia, los conocimientos, pero también tenemos que enseñar a saber vivir con los demás y debemos garantizar el acceso a la educación a todos. Y parte de ese acceso a la educación es lograr que haya una permanencia en un ambiente agradable para aprender. Los ejes se abordarán durante 9 semanas, más o menos en un porcentaje como el que acabamos de ver, como el que estamos viendo en esta lámina que propone el Ministerio de Educación. La idea es que el 10% sea siempre pensando en la permanencia escolar. Quien llegó, felicidades, crear un ambiente bonito para que la gente permanezca,
quiera estar con el profesor de matemática, con el profesor de estudios sociales, de educación física, que no quiera faltar porque no hay un ambiente adecuado, que quiera estar. Entonces, eso lo vamos a trabajar siempre con una actitud de acogida y manteniendo siempre firmeza para lograr mantener un clima de aula adecuado. Un 10% para la cultura de aprendizaje, ayudar desde mi asignatura a que el estudiante aprenda a aprender, que sepa utilizar métodos para aprender, técnicas para aprender. Es decir, que haya una cultura de aprendizaje. Lo razonamiento lógico matemático, la componente comunicacional lingüístico, le vemos que va creciendo entre 25, 30, 35%, paulatinamente hasta la 9ª semana. Y la idea es que eso es a lo que le debemos dar un poco más de fuerza, más de peso. En principio, le daremos mucho peso a lo socioemocional, al manejo de emociones, al no enfadarse, al no enojarse, al manejar la emoción, al comprender al otro, al entenderse en la convivencia y ir poco a poco dejando que eso ya fluya de manera espontánea, pero cuidándole. Luego, esos como ejes transversales durante la 9 semanas. Pero además, el ministerio nos dice, bueno, ya hacen ustedes la ambientación en la primera semana, hacen la bienvenida, reconocimiento. La segunda semana le dedican al diagnóstico. Quizá, como les había dicho, en alguna asignatura, como el diagnóstico tiene que ser amplio, no solo recuerdo de información, sino también un diagnóstico de cómo usa la información. Y además hay asignaturas que tienen 2, 3 bloques curriculares, 5 bloques curriculares, pues el diagnóstico hay que hacerlo de cada bloque para ver cómo estamos en cada uno de esos elementos importantes de la asignatura del área. Entonces, lleva un tiempo. La idea es que luego de esa semana, pues avanzamos ya con el proceso de nivelación, con el proceso de recuperación de aprendizajes, de fortalecimiento de esos aprendizajes, con base a los resultados del diagnóstico. Entonces, nos sugiere el ministerio, nos pide el ministerio, nos dispone el ministerio, que dediquemos las siguientes semanas hasta la 9ª a dedicar cada semana a un tópico, a un elemento clave en este desarrollo holístico integral que buscamos en los estudiantes. Y nos propone que trabajemos la tercera semana la trayectoria escolar. Que se haga un poco aquí el énfasis en la importancia de su permanencia en la institución, de cómo vamos año a año aprendiendo cosas, ganando amistades, ganando aprendizaje. La 4ª semana, el fomento a la lectura. La 5ª, el razonamiento lógico. La 6ª, todos vamos a estar trabajando en lo nuestro, en nuestra área, pero además buscaremos espacios, buscaremos momentos para trabajar ese razonamiento lógico, ese fomento a la lectura, la comunidad educativa, hacer actividades de integración en la que también puedan participar padres de familia, el fomento al deporte, planear alguna actividad recreativa, alguna actividad deportiva, la promoción de la autonomía en la 8ª semana y en la semana 9 un poco sobre la transformación educativa, donde vamos a ver acá algunas cosas que nos sugiere el Ministerio de Educación. Cada semana trae su particularidad. Entonces, en la primera, pues ya sabemos la presentación, es la que vamos a estar en esta semana, hasta este viernes, visitar los espacios de la institución, hacer una introducción para los alumnos nuevos y sobre todo llegar a acuerdos. Lo que habíamos dicho en el video anterior era que le hagamos que los estudiantes se planteen sus metas individuales y también sus metas como paralelo. Que nos comprometamos al cuidado, a las relaciones amables y que se organice el aula desde el principio, que tengamos una directiva temporal hasta que se conozcan y luego pues formalizar esa elección de una directiva. Pero tiene que haber un organizarnos desde el principio de la mejor manera. La semana de diagnóstico, que no es otra cosa que evaluar desde varias herramientas y actividades esas habilidades cognitivas, pero también las socioemocionales. El ministerio también tiene algunas
herramientas que nos ayudan, la caja de herramientas, una encuesta, que también nos puede servir para la evaluación socioemocional. La semana de trayectoria escolar, que nos plantea que aquí podemos enfocarnos mucho en la recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes en función del diagnóstico y aplicar algunas estrategias como para motivar a la permanencia escolar. La semana de fomento a la lectura, pues bueno, ya sabemos que todos los años uno va dedicando un tiempo para algunas instituciones, si lo cumplen con los 30 minutos de lectura diaria. Pero es importante ahora, a propósito de esta semana, retomar esos 30 minutos de lectura diaria, independientemente de la asignatura, pero crear estos espacios donde se fomente la mediación lectora y la animación. La quinta semana, el razonamiento lógico, que como habíamos dicho, la idea aquí es desarrollar ese pensamiento abstracto, generar estas habilidades del pensamiento importantes para ese pensamiento, como es observar, comparar, clasificar, ordenar, inferir, analizar. Aquí sugiere el ministerio que podríamos utilizar estas habilidades esenciales para la vida, considerando el enfoque STEAM. ¿eh? Esto ya se practicó el año pasado en tercero de bachillerato. Ustedes pueden buscar muchas técnicas, informaciones, digamos, actividades que se pueden hacer desde esta perspectiva durante la semana. Y el aprendizaje interdisciplinar y colaborativo. Aquí no otra cosa que mezclar un poco la ciencia, la tecnología, el arte, la matemática, la ingeniería, que aunque no está como asignatura, pero tiene que ver con la construcción. La semana de la comunidad educativa, vincular a la comunidad educativa mediante encuentros en donde cada actor participe de forma dinámica en el planteamiento de acuerdos. Probablemente esta semana coincida con lo que estamos ya dentro de Colmena construyendo el código de convivencia. Lo que se quiere aquí es un poco darle fuerza a esta participación activa como comunidad para no solamente llegar a acuerdos, sino también para hacer cosas que efectivamente muestren que somos una comunidad. Hacer una minga, hacer un encuentro, analizar desde todos los roles cómo estamos participando en nuestra comunidad. La semana de fomento del deporte también es muy importante, entonces, que independientemente de las jornadas deportivas que uno hace en la institución, este sea un momento como para de repente ir instalando una cultura de práctica deportiva en toda la institución, que no sea solo la semana, sino que luego de esto puede quedar como un incentivo para que todos los viernes, para que cada cierto tiempo haya este espacio para generar la actividad física, el deporte. Se sugiere que se coordine con el Ministerio de Deportes estas actividades en la medida de lo posible, que podamos contar con su apoyo, pero que nada limite la actividad. Semana de promoción de la autonomía. Esto es muy importante, es necesario en esta semana un poco medir qué tanto hemos ido durante estas semanas ya, porque desde el inicio hay que ir trabajando con trabajos individuales, trabajos grupales, desde el inicio del año hay que ir viendo cómo está esa capacidad de trabajar de manera autónoma del estudiante. Pero esta semana sería como un balance y al mismo tiempo darle más énfasis a este ejercicio de la autonomía, a aprender con diversas estrategias, a confiar en uno mismo para hacer las cosas. Y esto cierra entonces con la novena semana, que es la semana de la transformación educativa y a la que le prestaremos una especial atención. Le he puesto otro color porque la idea es que aquí, de manera, digamos, intencional, vayamos sacando propuestas de mejora desde los estudiantes para la transformación educativa. Este será un momento en que se preguntará a los niños, a los jóvenes, ¿cuál es la escuela que quiero? ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo quiero aprender? Estos resultados van a ser publicados. Entonces, esta semana la iremos trabajando durante el resto, iremos profundizando un poco, pero por ahí va la cosa. Ir pensando que esta semana, perdón, vamos a trabajar en sensibilizar hacia la transformación. La evaluación diagnósticos de aspectos socioemocionales pueden utilizar aquí algunas herramientas
La entrevista, la observación, cualquiera de las dos, u otra, que el maestro pudiera necesitar. Tenemos ya la entrevista con 10 preguntas que puede servir, que se ha venido utilizando, pero también se puede hacer una ficha de observación que le sirva para detectar, como habíamos dicho, desde la primera semana ya uno va observando actitudes, comportamientos, y mientras conversan los chicos también uno va obteniendo información. La idea es ir registrando, ir cayendo en la cuenta, porque lo mejor es poder actuar de manera oportuna. Si vemos algunos indicios, algunos eh, detalles que nos muestran alguna necesidad de atención especial para estos chicos, habrá que hacerlo. Entonces, esta es muy importante, este espacio. Luego, hay que seguir una hoja de ruta porque la idea es ir evaluando las habilidades para la vida, luego el estado emocional, luego factores de riesgo, luego vamos indagando si hay vulneración de derechos, y luego entramos a ver el entorno donde vive, el entorno escolar. Entonces uno va haciendo actividades eh, que van permitiendo obtener información, vamos ganando confianza también para que poder, digamos, de alguna manera, contar con información que nos permita ayudarles. A aquellos que lo necesiten, ¿no? Aquellos que están bien, pues en buena hora. ¿Eh? Y luego de que hemos hecho ya esta explicación de las 9 semanas, debemos entender que durante este año vamos a trabajar el currículo con énfasis, pero que durante todo el año le vamos a poner fuerza a los aprendizajes fundacionales, desde la evaluación diagnóstica, desde el refuerzo, especialmente a estas áreas que hemos evaluado de manera formativa y que vamos a seguir evaluando. Los aprendizajes fundacionales, lo sabemos, razonamiento lógico matemático y los comunicacionales y lingüísticos. Para eso el ministerio tiene algunos materiales que nos pueden servir para trabajar estas dos, digamos, aprendizajes importantes que tienen que ver con la habilidad comunicacional, con la capacidad para enfrentar problemas, resolver problemas. Hay algunos autores, libros, materiales que usted puede consultar que le van a ayudar. La educación inicial y preparatoria también va a articular los ejes y los ámbitos de desarrollo y aprendizaje con los aprendizajes fundacionales. El razonamiento lógico-matemático tiene que ver con el eje de descubrimiento del medio natural y cultural y por lo tanto con las relaciones con el medio natural y cultural y con las relaciones lógico-matemático. El componente o eje comunicacional y lingüístico tiene que ver con la expresión y comunicación, ¿no? Con el ámbito de comprensión y expresión del lenguaje, la expresión artística, la expresión corporal. Y durante los 9 semanas y en el año escolar, el eje de identidad, el eje de desarrollo personal y social, los ámbitos de identidad y autonomía y convivencia van a desarrollarse como transversales. Digamos que esto sería un poco como la variante que nos aparece interesante también. Y se realizarán, por tanto, de la misma manera que han venido trabajando, siempre con esta metodología lúdica, juego-trabajo. La planificación sigue siendo con experiencias de aprendizaje en el formato vigente que tenemos, eso sigue vigente. Y por lo tanto, se busca el desarrollo de habilidades y destrezas. Para el diagnóstico está el anexo 1 en este documento de orientaciones para inicio del año escolar.